Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprendedor Empresario. Y el día de hoy te conviene escuchar esto si estás involucrado en una empresa familiar, si eres hijo, hija, vas a tomar la dirección. Quédate aquí porque el día de hoy tenemos de invitada a Jimena. Ahora te platicaré más a detalle. Espero que disfrutes el capítulo, así que comenzamos. Te doy la bienvenida a De Emprendedor a Empresario, el podcast donde te compartiremos tips, consejos y recomendaciones, no de mi parte, sino de empresarios que vendrán aquí a platicarte sus historias. Espero de corazón que lo disfrutes, pero sobre todo que las historias que escuches a continuación las pongas en acción. Jimena Monforte, subdirectora de Colegio Educrea, bienvenida a este podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Contenta. A ver qué sale el día de hoy. Pues Jime, el objetivo es contarle a todas las personas que nos están escuchando acerca de la historia de Jimena, un poquito quién es Jimena, cómo empezó en el colegio, cómo ha sido esta travesía, retos, aprendizajes, lo que platicamos en Action Normal y dónde está ahorita. Y obviamente darle consejos a las personas que están escuchando aquí, cosas que crean, ¿sabes qué? Necesito compartir esto, Luis, para que no les pase o puedan ahorrarse varios dolores de cabeza. Es ahí. Okay. Entonces, empecemos con lo primero, Jimé. ¿Quién es Jimé? ¿Quién es Jimena Monforte? Bueno, Jimena Monforte es una persona que siempre le ha gustado entender el porqué de las cosas y el cómo hacer las cosas para que suceda, ¿no? Creo que todos venimos a este mundo por algo y para mí siempre ha sido como muy importante entender, bueno, por qué vine, qué es lo que me gusta y cómo voy a contribuir, ¿no? Soy una persona muy familiar, me gusta estar mucho con mi familia, disfruto estar con mi familia y a su vez también disfruto estar con mis amigos y el contribuir en general a la sociedad. No es algo que siempre me han inculcado desde niña y me considero una persona muy terca, muy persuasiva, muy analítica. Siempre estoy como que analizando todas las situaciones que se pueden presentar y el por qué suceden y cuál es el aprendizaje de esto. Y que de verdad ama lo que hace. Me vuelvo loca cuando veo niños con alguna discapacidad también. Me mueve mucho, me gusta mucho, disfruto mucho estar con ellos, ¿no? Hoy soy la subdirectora general del Colegio Educrea, egresada de la UADY, licenciada en educación y también tomé una maestría en administración porque pues es un poco complicado y cuando eres maestra no te enseñan cómo llevar a cabo una escuela, ¿no? O sea, cómo dirigirla. Entonces, pues para tener también las bases administrativas, antes de entrar a la Academia de Action Coach, es que también tomo una maestría de administración y algunos diplomados que conforman la marcha. Dices, pues no solo tengo que saber administración, también tengo que saber de leyes, también tengo que saber seguridad social. Entonces, pues en eso nos hemos ido capacitando para dar lo mejor en la escuela, lo mejor posible. Claro, Jimé. Oye, y para contexto, Colegio Educrea empieza en qué etapa, o sea, digo, para tener contexto, ¿quiénes son los otros alumnos? Okay. ¿Hasta dónde? ¿Cuántos alumnos tenemos ahorita? Para contextualizar el tamaño del colegio, el tiempo del colegio. Bueno, pues el colegio nace en 1984 en un edificio rentado. El director general, el fundador, es mi papá. Él decide iniciarlo impulsado del ejemplo familiar de mi abuela y mi abuelo que fueron maestros. Mi abuelita fue la primera jefa de educación preescolar del estado. Mi abuelo también fue maestro. Entonces, él, bajo ese ejemplo, aún estudiando otra licenciatura que nada que ver con la docencia, él fue maestro en unas instituciones educativas, ¿no? Curiosamente, a través de los fracasos de sus negocios anteriores, donde tuvo tienda de ropa, juguetería e imprenta, es que él decide, bueno, a mí lo que me gusta es realmente la docencia, ya avancé en esta escuela, pero quiero hacer un poco las cosas diferentes, ¿no? Entonces, cuando platica con mi mamá, que en ese momento era su novia, y le dice, oye, ¿sabes qué? Quiero empezar un colegio. Buscan una casa, en una casona en las antiguas de García Ginerés, y ahí es donde inicia el colegio. Curiosamente, mis papás en sus primeros años de esposos ahí también viven, ¿no? El colegio inicia primero con un curso de verano, termina el curso de verano, empieza el ciclo escolar con sus primeros 36 alumnos. Inicia únicamente con la sección preescolar. Preescolar, 36 niños. ¿Y sabes de dónde consiguieron esos alumnos?
Del curso de verano. Del curso de verano, que el curso de verano fue para El atraer. curso de verano fue para atraer, obviamente, la promoción previa de ese entonces, que desconozco exactamente cómo era porque no había en redes sociales. Y es que mucha gente pasaba por ahí, Saiga, hay una escuelita, y preguntaban y pues se quedaban en ese entonces, ¿no? Al año siguiente ellos deciden pues ya abrir la primaria porque estaban saliendo sus primeros 6 alumnos de tercero de preescolar, ¿no? Abren la primaria, pero solo abren primero de primaria, porque pues nunca vino un grupo de inversionistas que dijera, oye, toma, como se abren muchas escuelas, con la visión especial de negocio, y toma, y abrimos un gigantesco edificio y con toda la promoción, exacto, ¿no? Simplemente fue año tras año y con mucho esfuerzo y dedicación se fue abriendo los grados O escolares. sea, básicamente los alumnos que se iban graduando de una etapa abrían la segunda etapa, ¿no? Exactamente. En el 91 es cuando se abre la secundaria y en el 94 egresa su primera generación, ¿no? Pero para eso, obviamente, cuando empieza la casa rentada, pues ya no daban ahí, necesitaban otro edificio, llega que les triplican la renta. Entonces sí se toparon con muchos retos. Mi mamá me platica que los primeros años ella no supo que era un sueldo, trabajo gratis. O sea, ella trabajó gratis porque decía, pues tengo que apoyar a mi esposo, ¿no? Y el proyecto. Y curiosamente, pues al vivir arriba, literalmente desayunaban en lo que adoptaron como un departamento y bajaban a la escuela a atender. Entonces, preescolar hasta primaria. Primaria, y en el 91 abren la secundaria. Entonces, y hoy Educrea está desde preescolar hasta secundaria. Solo que con 2 planteles. 2 planteles y ya no 36 alumnos. No, hoy ya tenemos más de 600 alumnos y 126 colaboradores. Ahí está, ya, imagínate. 40 años más tarde. 40 años más tarde, por 20 casi la matrícula de estudiantes. Sí. O sea, no se dice fácil, o se escucha, de 30 personas a 600. Pero si tú estás en casa y tienes un hijo y sabes lo complejo que es educarlo, guiarlo, controlarlo, a veces, imagínate controlar a 600. Es una. Y ahora, Jimé, ¿cómo entra, Jimé, a esta ecuación? Entiendo, tus papás fundan el colegio. ¿En qué momento entraste tú? Ok. Legalmente entro en el 2015 cuando egreso de la licenciatura, pero realmente prácticamente nací ahí. Inclusive en algún momento viví donde remodelaron la casita que ellos habían sacado, vivimos unos meses inclusive ahí. Yo recuerdo que mis vacaciones favoritas, además de ir a Chelema y que estar con mis vecinitos en la playa, el tiempo que no me tocaba estar en la playa en casa de mi abuelita porque iban mis primos, yo amaba ir a la escuela. O sea, yo amaba ir a la escuela y ya me veías de 7, 8 años dando informes y paseando a los papás por la escuela diciéndoles, aquí es el área de educación física, aquí son los salones, este es mi salón, y así los iba paseando. O sea, yo recuerdo todo ese tiempo, que yo era muy feliz. Ya como me cansaba, ya me iba a la cancha de básquet y jugaba un ratito y regresaba como a mis funciones, ¿no? Y le decía a mi papá, oye, ya sé qué quiero hacer de grande. Quiero ser administrativa porque me gusta mucho lo que hace fulanita. Y mi papá, ok. Entonces yo disfrutaba de estar ahí. Y también los fines de semana, la unidad deportiva del colegio, hoy Campus Poniente, empieza como un terreno ejidal. Entonces, mi papá tenía que ir a ver a los trabajadores, a las juntas de ejidatarios y demás. Y yo me acuerdo que era sábado, día de pago de trabajadores. Yo decía, papá, yo te acompaño. Entonces yo iba a ver que le pagara a los trabajadores, o yo le ayudaba a contar el dinero, o que había que ir a Office Depot a comprar la papelería de la escuela. Yo iba con mi papá. Si abríamos, por ejemplo, cuando abrimos el preescolar, si te acompaña a ver los escritorios, oye, pa, hay que ver que no estén puntiagudos. Entonces, como que toda mi vida siempre estuve muy pegada a mi papá y me gustaba mucho todo lo que era la escuela, ¿no? Y todas las carreras que yo decía, bueno, me gustaría hacer esto, todo iba vinculado siempre a la escuela, ¿no? Algo muy curioso era que, o sea, tengo muy, muy grabada esa imagen, que un día voy a su cuarto y le digo, pa, ya sé que quiero ser de grande. Y yo estaba en segundo de prepa. O sea, ya sé que quiero estudiar más bien. Y me decía, bueno, ¿qué quieres estudiar? Y yo, quiero estudiar medicina. Y mi papá así de, Jimena, tú nunca estás quieta como para estar 12 horas sentada estudiando. Y me dice, ¿sí sabes que un director de escuela tiene que saber de medicina? Y yo. Luego llega, ay, papá, quiero estudiar leyes. Jimé, ¿un director de escuela? Pues tiene que también saber de leyes. Y la verdad es que yo no soy de las personas de que, bueno, porque voy a ser directora de la escuela. No, pero decía,
tiene razón. O sea, cuando decía que yo estudiaba psicología, un director de escuela tiene que saber de psicología y esas herramientas básicas para llevar a cabo citas con padres de familia, platicar con alumnos, con todos tus colaboradores. Entonces decía, me hace check. El único que no me hizo check y ya luego no lo pudimos vincular, pero más tarde sí pude. Es cuando le dije, quiero ser fisioterapeuta, porque mi sueño era trabajar en el Teletón. O sea, yo amaba ver el Teletón y todas las historias. Y ya luego a mí me hizo check, porque dije, también en un futuro me gustaría abrir un centro de educación especial. O sea, combinar las dos partes que siempre me han gustado. Oye, Jime, y escucho y la realidad es que siento un poco de envidia, lo diré así, en el tema de la claridad que tenías de hacia dónde iba el camino, ¿no? O sea, porque la realidad, o sea, yo me acuerdo cuando estaba en prepa, no tenía la menor idea de qué quería hacer con la vida, ¿sabes? Yo, a pesar que también vengo de una empresa familiar, dije, no, o sea, sí digo, oye, qué padre haber estado en este camino y tener la claridad de, oye, hacia allá, y seguramente las personas que nos escuchan, si hay chavos en la prepa y dicen, no tengo idea, bueno, algunos hasta en la carrera todavía no tenemos idea de qué están pasando con la vida, pero tú sí. Y aquí va la pregunta, ¿en algún momento dijiste, no? Oye, quizá no sea el camino del colegio realmente el camino que estoy buscando. En algún momento pensé irme a gobierno. Ok. O sea, en algún momento yo le decía a mi papá, oye, si a ti te gusta mucho ayudar a las personas y tu misión, o sea, él siempre tuvo una visión muy clara cuando estaba yo viendo como que iba a estudiar. Curiosamente, él me platica cuando le decía que iba a hacer administración, de estudiar administración y todo lo que sí se vinculaba. Mi papá me dijo en algún momento, ok, vas a estudiar administración, ¿y dónde vas a trabajar? Y yo, pues en tu escuela, o sea, obvio, ¿no? Y él me dijo, Jimena, si tú vas a estudiar eso y no sabes nada de educación, no sé dónde vas a trabajar, porque en la escuela no. Y yo, indignada. Y me dijo, a ver, una escuela, lo primero es que brinda un servicio educativo. Te va a dar para vivir, a veces bien, a veces muy apretada. Pero la prioridad siempre es el servicio que se le da a los niños. Y si tú no sabes cómo se hace ese servicio, estás perdida. Claro que tienes que saber de administración, claro que tienes que saber de esto, de varias cosas, pero lo principal es el cómo se hace. La educación, claro. La educación. Y siempre él tuvo ese afán de... Hay muchos temas tabús de que si las escuelas son unas empresas o no, ¿no? Sí, no. O sea, y el tema de la utilidad. De las utilidades, de todo ese tema. Entonces, cuando me lo dicen, yo siempre vi en mi papá la curiosidad y la necesidad de ayudar a los demás, que el ejemplo también lo había tenido de mis abuelitos, ¿no? Y siempre estuvo igual acompañado de mi mamá, que siempre busca el cómo ayudar en lo que pueda. Entonces yo le decía, oye, ¿cómo nunca te interesó el gobierno? Y me decía, es que es muy complicado el gobierno. O sea, tú no lo conoces todavía. Entonces, solo en ese tiempo fue cuando yo dije, ¿y si me meto al gobierno? Cuando tuve una probadita de lo complicado que podía ser, dije, no, gracias. Aquí lo puedo cambiar desde este nicho y de donde siempre he estado muy consciente qué es lo que quiero, ¿no? Algo muy curioso que se me vino ahorita a la mente, cuando yo me acuerdo que estaba como en quinto de primaria y llega una maestra suplente a la escuela. No sé de dónde, o sea, no me preguntes de dónde, a mí se me ocurre agarrar mi libreta, hacer una rúbrica y evaluarla para que le diga a mi papá cómo fue el desempeño de esa maestra. Veía tono de voz, ponía control de grupo, dicción, o sea... Tú estás en tu papá. Tú estás en tu papel, claro. Sí, o sea, y me dice, ¿y cómo sabías eso? Pues para mí siempre ha sido lógico, pero no, realmente no es lógico. Lo que pasa es que yo no sé si consciente o inconscientemente me entrenaron toda la vida para esto y me gustó, porque yo tengo un hermano que él nunca ha sido partícipe de la escuela. Él está muy bien con lo que a él le gusta, ¿no? Claro. ¿Y lo han querido forzar a que llegue al colegio? Hay cuestiones de la vida donde, por ejemplo, actualmente está en el colegio, pero él te dice muy claro, yo apenas encuentre lo que realmente quiero, pues yo me voy a ir. O sea, esto es temporal ahorita. Sí, y yo creo que es para todos los que nos escuchan a eso, no tienes que, o sea, digo, en el caso de Jimena es muy claro, ¿no? Oye, Luis, me encanta lo que hacemos en esta empresa familiar, claro, vamos a seguir por este lado, pero también se vale el decir, ¿sabes qué? No es el camino que quiero porque ya sea no es mi momento o simplemente no tengo la misma vocación que
que las otras personas en este. Y es completamente normal cualquiera de las dos cosas. Entonces, digo, qué fortuna, por eso digo que siento envidia. Oye, qué padre que lo tuviste tan claro. Entonces va creciendo esto, Jime, el colegio va creciendo, tú vas creciendo, pasan los años, ya no estás en quinto de primaria haciendo la rúbrica para la maestra. Estudias educación entonces. Estudio educación. Educación en la UADY. Y te gradúas y empiezas a trabajar ya en el colegio, o antes empezaste a hacer algunas prácticas. O sea, ¿en qué momento ya entró ahora sí Jimena, colaboradora de Educrea? Porque creo que hasta este punto no habías recibido salario. No. ¿O sí? O sea, legalmente mi primer salario fue... o sea, a mí me dan de alta en el Seguro Social el 1 de septiembre del 2015. Siempre iba a trabajar a la escuela por gusto. Cuando estuve estudiando y mis horarios eran en la tarde, iba en la mañana al colegio. O sea, siempre estuve involucrada hasta que cuando ya egreso, veo que ya va a iniciar el ciclo escolar y sí hablo con mi papá y le digo, bueno, tú me dices si voy a trabajar aquí formalmente o si busco en algún momento otro trabajo, ¿no? O sea, he estado aquí toda mi vida, pero pues también necesito saber si va a ser un trabajo formal o vengo aquí de apoyo, ¿no? Entonces con mi papá me da de alta y yo inicio como apoyo en preescolar. Yo inicio con el sueldo más bajo en el colegio, como apoyo en preescolar, porque mi papá lo que tenía muy claro era que quería que yo conociera de todas las áreas para, al involucrarme, saber el cómo se hace, ver qué es lo que me gustaría cambiar tal vez en algún momento y sobre todo la dinámica escolar, ¿no? Claro. Entonces empieza ahí, ¿cómo fueron esos primeros momentos? Porque ahora sí, ya recibías una nómina. Entonces eso oficialmente convertía a tu papá en tu jefe, Sí. ¿no? O sea, lo demás, sí, todo me está echando la mano, pero ya en el momento que ya estás con una nómina, o tu papá se volvió tu jefe, por así decirlo, ya en ese momento, ¿cómo es esta relación con tu papá o el director? No sé ni siquiera de cómo le decías, creo que sería interesante saberlo también. ¿Cómo fue tu dinámica con tu papá ahora sí como colaborador dentro del colegio? Pues realmente en un inicio, pues era sencilla. ¿Por qué era sencilla? Porque yo estaba meramente en una sección, ya le tocaba ver los dos planteles, ya existían los dos planteles. Entonces, tiempo como para enfocarse solamente en mí, no. O sea, simplemente yo era una colaboradora más que fungía ahí, que tenía una directora que también supervisaba lo que hacía, me enseñaba. Entonces, en un inicio pues fue sencillo porque no había el contacto directo con él, ¿no? Yo estaba aprendiendo, me estaba empapando oficialmente de las áreas que no conocía de la escuela. Entonces sí, en un inicio fue sencillo. Lo complejo fue cuando ya me involucro en la administración. Ellos deciden hacer un viaje familiar. Realmente como escuela, todo siempre mi papá nos enseñó a que se reinvierte las utilidades y demás en la escuela. O sea, es ahorras para que te dé para vivir. Hay días que vas a tener que tener créditos tal vez para vivir o tomar préstamos, pero la nómina es sagrada y todo se reinvierte. Entonces, como familia, que nos digas, oye, saliste al extranjero, te fuiste de viaje a Europa con tus papás, nunca. O sea, yo recuerdo que la última vez que salí fue a los 14 años con ellos. Entonces, ellos deciden hacer un viaje con sus amigos, se van a Europa, gracias a la herencia de mi abuelita que les dejó un dinerito ahí para que pudieran viajar en familia y con los amigos. Y es cuando necesariamente tenía que haber alguien Encargado del colegio. Encargado del colegio para ver nóminas, para ver pagos de cuentas. Eso es cuando me empiezo a involucrar, cuando empieza en planeación este viaje, es cuando ya oficialmente me empiezo a involucrar en la administración. Nunca fue forzoso de, oye, ¿sabes qué? Ven aquí y quiero que aprendas esto, ¿no? Mi papá dejó fluir mucho, así como desde sus inicios que fui alumna del colegio, porque eso es otra cosa, fui alumna del colegio. Entonces era la hija del director, pero siempre buscaron tratarme como una alumna más, ¿no? O sea, yo me acuerdo que me amenazaban con llevarme con mi papá y yo decía, pues está bien, o sea, entiendo que la regué y que me van a llevar tal vez con el director hoy, ¿no? Entonces, pues realmente cuando me empiezo a involucrar para la administración, es cuando empiezo a ver lo complejo, las ideas que tenía, que me las rebotaban y yo sí de echarlo. O sea, bueno, que está bien, ¿no? Y
Pero lo que siempre me ayudó es ser muy analítica. De hecho, mi primer reto como directiva del colegio fueron las 3 semanas que ellos no estuvieron. Donde viene una junta de una mamá que dice, quiero hablar con el directivo del colegio. No con la directora de sección, sino Con el director. con el director. Pues no está el director. Y llega Jimena. Hola. Y yo, hola, una niña de 26 años en ese momento. ¿En qué le puedo servir? Y cuando vi que me fue bien con la mamá, porque ya tenía esas herramientas que toda mi vida había visto de mi papá, de esa esencia, dije, mira, o sea, no me fue mal, No es ¿no? tan difícil, quizá. Es que Sí. tal vez se prepararon consciente o inconscientemente, entonces hubieron cosas que se me daban naturalmente. Mi hermano, por ejemplo, es lo opuesto a mí en la cuestión social, en la cuestión de negociar y de hablar con los padres de familia, con las personas, ¿no? A mí se me dio. Y luego ya hay que ver nómina, perfecto. Claro que yo estaba muy cobijada de personas que llevaban muchos años ahí, ¿no? Y que me Claro. vieron prácticamente nacer. Entonces no estaba mi papá, pero había gente con experiencia que llegaba y me decía, hoy vamos a hacer la nómina, perfecto. Vamos a hacer los pagos. Yo era la que tenía el acceso a la cuenta. Entonces fue como mi primer reto, que no solo fuera a la escuela en ese momento, sino también tuve que ver por mi casa, que en ese momento vivía con mis papás, por ver qué se iba a comer. O sea, fue como una responsabilidad completa de golpe. Y también como mis tías se fueron de viaje, mis tías viven solitas, o sea, se fueron con ellos. Era ver la casa de mis tías, ver el súper de mi tía abuela. Entonces, O sea, como que fue muy básicamente, complejo. Todos los adultos se fueron. O sea, Sí. por así decirlo, ¿no? Fue Todos los adultos se fueron. una semana sin adultos. Wow. Bueno, fueron 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas, 2 sin mis tías, 3 sin mis papás. Y te quedaste tú a cargo del colegio, de las casas, de las familias. Digo, claro, de que comieran todos los Sí. niños que estaban en esas casas. Y Pues era mi hermano. Somos los más pequeños, entonces, Ya. pero sí ver por mi tía abuela, ver que hubiera súper para una casa, ver cuidar a la gata de mi tía, que no se nos vaya a morir porque me iba a meter en grandes problemas, ¿no? Entonces, sí, o sea, hoy lo analizo y digo, pues era una responsabilidad grande la que me dejaron, ¿no? Pero salió y eso fue hace 10 años que entras al colegio. Dijiste Entro septiembre 2000. legalmente. Legalmente, septiembre. Ya han pasado 10 años. Sí. O sea, ya pasaron 10 años de eso y llega un punto donde volteamos atrás, que es como un poquito lo que me gustaría hacer, voltear atrás. ¿Cuáles dirías tú que han sido esos retos más grandes que Jimena ha tenido que enfrentar? O sea, Jimena ya sea en el papel de hija, ya sea en el papel de subdirectora. Bueno, también hay que ver en qué momento se convirtió en subdirectora, ¿verdad? Porque estamos en el que te dejaron ahí la chamba. Me dejaron ahí la chamba, pero todavía tenía responsabilidades como en otras secciones, ¿no? Yo creo que ya una vez que agarra ese cargo cuando ellos no estuvieron, es cuando ya formalmente empiezo a hacer trabajos de subdirección, ¿no? Ya es cuando llega un momento en pandemia, fue uno de mis más grandes retos porque en ese momento a mí me tocó ver a mi superhéroe envejecer. Claro. Y tal vez no saber exactamente qué hacer porque no existía un manual que te dijera cómo llevar a cabo una escuela en pandemia. Y la escuela, pues naturalmente es presencial. Entonces es ver qué íbamos a hacer con los profesores, cómo los íbamos a capacitar, cómo les íbamos a dar los equipos en ese momento para que pudiesen llevar a cabo las clases, cuál era la mejor decisión, si exponíamos a los profesores a que evidentemente no sabían en ese momento manejar un Zoom. Sí, no, nadie. Ay, menos los niños. Sí, con los papás súper ansiosos, los profesores también ansiosos de, oye, pero es que yo también tengo a mi hijo, y yo sí, pero es que también el servicio tiene que continuar. Entonces, a mí me tocó en ese momento que mi papá hizo sí, tomo lo académico. O sea, justo en pandemia. En pandemia fue oficialmente que fue, aquí están todas las decisiones académicas y entre los dos vemos las administrativas. Ok, ¿no? a ver, digo, quiero tratar de entender un poco también el pensamiento de tu papá, ¿no? Oye, pues Jimena le sabe más a lo que está pasando, hay que hacer algo diferente. Pues tal vez más actualizada, ¿no? Meten tecnología. Sí, o sea, me imagino el shock de allá afuera hay una pandemia, tenemos que seguir, porque lo dijiste hace rato, los salarios son sagrados. Los salarios. Eso tiene que seguir. Y el papá en ese momento lo que buscaba era un descuento porque pues no estás yendo a la escuela. O sea, yo me acuerdo que llegó un momento donde me puse a llorar porque era demasiada presión desde que despertaba hasta que me tocaba dormir y no paraba de citas con maestros para bajar las ansiedades
porque es que el director me está exigiendo de más, es que también tengo a mi hijo y demás. Entonces yo me acuerdo que llegó un punto que me puse a llorar porque decía, me toca ver por los directores, me toca ver con los colaboradores, me toca ver una parte administrativa por los papás, por mi razón de ser, que son los niños. ¿Y quién está viendo por mí? O sea, ¿y en dónde está Jimena, que también trae todos los miedos de una pandemia, ¿no? Pero al final el show tenía que continuar y la escuela tenía que seguir adelante. Y yo digo, qué complicado debió haber sido para mi papá decidir darle todo esto a su hija, decir, chin, confío en lo que formé, confío en su formación, en su criterio, porque en este momento ya no puedo en esta parte, al menos académica, ¿no? Digo, debe ser muy complicado como papás soltarle a tu nené, a tu otro hijo, y dejarlo a cargo de tu hija, ¿no? Sin saber y sin haber un manual que pudiese capacitarla para hacerlo de la mejor forma. Y, wow, o sea, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y ahí es la felicitación y agradecimiento a todos los profesores que han estado a lo largo de la historia, la verdad. Si de repente nosotros en la academia decimos, chin, estos empresarios no hacen sus tareas y ellos quieren crecer, no imagino a todo lo que tiene que vivir un profesor formando a los estudiantes. Y entonces entraste a esta parte de mayor responsabilidad. En pandemia te dan academia, o sea, el tema de academia. ¿Te han soltado más? Sí. En que dijo, sí lo sacó adelante. ¿Qué sigue? Yo creo que él fue soltando conforme también él ya no podía, ¿no? O sea, él me apoya en todo lo que puede hasta el día de hoy, ¿no? Pero también su edad, o sea, en pandemia mi papá tuvo una trombosis ocular del nervio, y a mi papá de las pocas veces que le he visto quebrado fue en una graduación de preescolar, cuando estaban las famosas caravanas y veía a los niños con sus maestras. Hola maestra, gracias, soy la maestra que vi todo el año, ¿no? Claro. Fue de las pocas veces que lo vi quebrado, porque qué miedo, o sea, la incertidumbre de qué iba a pasar con la escuela, ¿no? Entonces es cuando a mí me toca ver a mi superhéroe envejecer y ese compromiso de cómo cuidar también a mi superhéroe. Naturalmente, según me tocó estudiar en una empresa familiar, la hija tiende a proteger mucho al papá, ¿no? Entonces es cuando me involucro más en lo administrativo y él pues me fue cediendo. Ha sido complicado, claro, totalmente, ¿no? Porque llegan personas con todo tipo de ideas a decirle, y personas que tal vez no les conviene que tú entres en ese momento, o que consideran, claro, viene a tomar esta decisión esta niña, pero ¿y esta qué va a saber? No tiene mucho tiempo. O realmente no les conviene que entre. Claro, ¿no? digo, porque tienes más de 30 años en el colegio, si lo pones así. Hay gente que tiene inclusive 39 años en el colegio. Mi persona más antigua, que la adoro con todo mi corazón, tiene 39 años en el colegio. Entonces, Wow. ¿cómo le vas a venir a decir a alguien de 39 años en el colegio qué hacer, no? O a un maestro que te dio clase y te vio crecer, el que hoy sea su jefa, cuando te vio de Jimena de niña, ¿no? Claro, qué fuerte. ¿Y cómo llevas esta situación ahora como subdirectora con estas situaciones, ¿no? El cambio generacional, traemos profesores más grandes, vamos a decirlo, y al final que llegue alguien más joven, que vieron crecer en muchas ocasiones. ¿Cómo llevas esta parte con ellos? Yo creo que hay 4 puntos que me han servido mucho, ¿no? El punto número 1, y creo que sería un consejo que yo les daría a los que deciden entrar a una empresa familiar, porque como habías dicho, es válido el que digan no, con permiso. Y mi papá también siempre me lo dejó muy abierto, ¿no? De si tú quieres ir a otra parte, inclusive está haciendo educación, me va a doler en el alma, pero pues adelante, estás en todo tu derecho de hacer tu sueño, porque al final esa escuela empezó siendo mi sueño, ¿no? Entonces, quien decide entrar a una empresa familiar, yo creo que lo primero y el primer consejo que daría es seguro de ti mismo. Estate seguro de ti mismo, pero con los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque va a llegar gente que te va a decir, ¿sabes qué? Puede llegar gente directamente que te diga que tenga los pantalones suficientes para llegar y decirte, ese puesto como que no te lo mereces, o yo hago mucho, ¿no? O yo llevo tantos años en el colegio.
y haya gente que te diga, no, aquí tus chicharrones truenan, tú eres la jefa, y le gusta a quien le guste. Entonces es muy importante los pies en la tierra, ¿no? Y, por ejemplo, una anécdota que se me vino a la mente, ha sido la única persona o de las pocas personas que sí han llegado directamente a decir, no estoy de acuerdo con Jimena. O sea, llega, renuncia, y en la plática con mi papá y conmigo menciona, es que me voy porque no estoy de acuerdo con algunas ideas que tiene Jimena, ¿no? Usted trabajó todo este tiempo, usted creó esto poco a poco, yo lo apoyé viendo crecer este campus, ¿no? Que realmente no había en ese momento mucha, o sea, mi papá tenía, o sea, dividirte en dos es muy complicado, ¿no? Entonces, ella estuvo en ese tiempo, entonces, perdón, hija, me dice, no compagino contigo en muchas cosas. Y yo, ok, ¿no? Y ya después de que hice todo eso y que se iba una época pues muy crítica de trabajo en ese puesto, ella termina diciéndome, mira, yo no me estás pidiendo el consejo, pero te lo voy a dar. Y yo, le escucho, maestra. Y me dice, si yo siendo empresaria, y yo, ok, vendería el campus que me está dejando más. Con eso te va a dar para vivir muy tranquila. Al final, hija, eres una niña muy bendecida. Y empezaría lo que realmente me gusta en el otro edificio, para que empieces como tu papá y puedas vivir todo lo que él vivió. Y yo, gracias por su consejo, ¿no? O sea, si me dices, cualquier persona pudo haber dicho, oye, ¿qué le pasa? Oye, o me pudo también sus palabras haberme hecho sentir menos y culpable por tener el puesto que tenía. Claro. Pero pues realmente no, o sea, uno dices, si estás ahí, es porque la persona que lo creó o el directivo en ese momento confió en ti para lo más sagrado y lo que le ha costado muchísimos años, que para que tú sigas adelante. Entonces, fue lo primero que dije, si él vio esto en mí, yo soy segura de mí misma, ¿no? Nunca he hecho los cambios con afán de fastidiar a nadie, nunca he hecho los cambios con afán de, o he hecho algo sin haber analizado, no sé, siempre hay un porqué. Entonces, para mí fue, o sea, se lo agradezco, no me enoja lo que diga y demás. Obviamente mi papá cuando termina la plática me dice, oye, Jime, es una época muy cargada de trabajo y yo no vi tus intenciones de que esta persona le dijeras, oye, aguanta. Y yo, pues sí, es que si no está a gusto. Claro, por qué obligarla. Pues así como tú hiciste su sueño, yo estoy decidiendo que ese sea también parte de mi sueño, pues adelante, ¿no? Y de ahí yo creo que o sea, mi tranquilidad también se derivó de este punto número 2, que es un involúcrate, escucha y sé muy analítico. O sea, es involúcrate en la empresa, conoce todas las áreas y eso, y al escuchar a las personas que también llevan mucho tiempo, puedes analizar qué sí, qué no y cuál es tu visión de ahora en adelante, ¿no? Al final la misión va a ser la misma, ¿no? Ver por los niños, que los niños salgan con las mejores habilidades para lo que les depara el futuro, ¿no? Que sean niños felices, seguros de sí mismos. Pero ahora el cómo lo vas a hacer, los tiempos cambian. Tienes que tener muy clara tu visión, pero es muy importante el escuchar, el analizar y el involucrarte, ¿no? Y el no dejarte influenciar también. O sea, ser muy analítica y saber que las cosas las haces porque consideras que es lo mejor que estás haciendo porque alguien confió en ti para eso. Entonces es una responsabilidad gigante que no muchos ven y muchos van a hablar desde su área, pero tú tienes el panorama general en ese momento, ¿no? Otra de los consejos que yo pudiese dar es las decisiones, aunque duelan, se toman con la razón y no con el corazón, muchas veces. Escuchen eso, eso es súper importante. Sí, o sea, y es complicado y en un inicio no le entiendes. O sea, no le entiendes porque dices, chin, es que es la escuela en mi caso, esa es la escuela de mi familiar, esta decisión, híjole, o sea, me cuesta mucho trabajo porque muchos pueden considerarlo un fracaso, ¿no? O tal vez, o sea, ejemplos, ¿no? Han llegado papás y por favor, deme el cupo de mi hija.
es una más, maestra, por favor. Y en ese momento yo tengo que tener un balance entre la razón y el corazón y decir, sí es cierto, voy a tener un ingreso más, pero me puede perjudicar en la calidad del servicio. Entonces, Por uno van a pagar 20. por uno pagan 20, ¿no? Y también me ha tocado el otro lado. Justo la semana pasada me tocó tomar la decisión de cerrar un grado en una de las escuelas, porque por más que se luchó por ese grupo, pues no incrementó la matrícula y al hacer números, tuve que tomar la decisión. Al final los números son Fríos. no son fríos. Sí, dicen la verdad. Y dicen la verdad. Y obviamente te duele con el corazón porque primera vez en la historia y en 40 años tuve que tomar esa decisión. Y me toca a cargo y a mí dar la cara. Al final el que da la cara eres tú, no los que te aconsejan. Y tú eres el responsable de esa decisión. Y dices, chin, o sea, en el corazón me dolía muchísimo. Pero también la razón no solo me hizo ver por los números, sino me hizo ver por lo mejor para esos niños. Un grupo tan chiquito no es tampoco sano para ellos. Se tienen que desenvolver también con mucho más compañeros porque la escuela al final es un laboratorio social y tienen que aprender de muchos más. Si los tengo muy concentrados, no va a contribuir todo en su desarrollo. Entonces, fueron 2 decisiones que me dolieron el alma porque decía, ese grado, primera vez en la escuela, pero que dices, pues considero que es lo mejor, ¿no? Lo mejor para aunque duela. Sí. Oye, ¿y qué sigue para Educrea ahora como subdirectora? Porque sigue la pregunta, ¿por qué subdirectora y no directora? Pero, ¿qué sigue para Jimena? ¿Qué sigue para Educrea? Pues ahorita estamos implementando y planeando muchas cosas, ¿no? Este año nos tocó aprender que no eres eterno y que no necesariamente vas a estar todo el tiempo, que mañana pueden cambiar las cosas o en un ratito pueden cambiar drásticamente las cosas y que tienes que planear las cosas y dejarlas como te gustaría que funcionen sin que dependan de ti. Creo que es de lo principal que curiosamente aprendemos en la Academia de Action y me tocó vivirlo en carne propia. Yo muchos años no había tomado vacaciones y este año me vi obligada a tomar un descanso por cuestiones de salud. Entonces ahorita lo que viene es hacer todas esas implementaciones que se aprendieron en la academia y más para que yo pueda estar tranquila si en un momento dado yo no puedo estar, porque también es sano no solo por cuestiones de salud, sino tomarte un respiro y decir, necesito un descanso porque tampoco está fácil esto, ¿no? Claro, que te puedas ir de vacaciones como en aquella época, tus papás se fueron a Europa 3 semanas. Y tuvieron ahí. Sí, tú también te puedas tomar 3 semanas de vacaciones, irte y que el colegio siga, ¿no? Sin tener que decir, oye, ¿sabes qué? Tengo que meter a alguien más. Claro. Sino que el colegio pueda seguir por sí solo. Sí. Entonces, pues yo creo que es lo que viene, ¿no? El preparar la escuela para que, o sea, el tiempo que no estuve funcionó, sí funcionó. Mi papá entró al kit impresionantemente en ese momento, pero hubieron cosas que tal vez hubiesen hecho diferentes o al día de hoy que ya reingreso, estoy viendo cómo acomodarlas a como tal vez las hubiese hecho, ¿no? Entonces, si hubiese en ese momento, lo hubiera no existe, pero a ver, si hubiese habido un manual, una planeación estratégica, una capacitación clara con mis colaboradores, tal vez yo hubiese estado mucho más tranquila el tiempo que porque no pude estar, hubiese estado mucho más tranquila. Claro, porque cuando tú sales hay ciertos cambios que pasan y regresas y hay que corregir otra vez. Ya. Oye, Jime, y en esta parte, sí tengo que preguntarlo. ¿Para cuándo va a pasar de subdirección a dirección? ¿Ya han platicado eso? Sí, y es complicado. Es complicado porque la verdad es que la escuela es una empresa familiar y se nota que es familiar. O sea, se nota porque tratamos a todos como miembros de nuestra familia y nuestra dinámica de papá e hija no es de director, subdirector, ¿no? Simplemente todos tenemos funciones diferentes y cotorreamos y demás. Y a veces también es muy cansada esa dinámica, ¿no? Pero no hay una fecha. Sí, cada día va menos. Cada día va un poquito menos o menor tiempo. Y no creo que haya una fecha para que él deje de ser el director. Prácticamente hoy por hoy pudiese llamar que la dirección y subdirección general es como si fueran uno mismo. Claro. ¿No?
O sea, Él es está más como complicado dejar a su Doctor, niño. presidente, honorífico, honorario, ¿no? Y sí toma decisiones y sí se involucra. O sea, hay cosas que mientras yo no dejo de planear, o sea, o yo estoy viendo la parte académica y una buena parte administrativa, él me ayuda con cosas de mantenimiento, que a él le encanta ver. A veces se construye un salón o algo y es la parte que a mí tal vez no me gusta mucho. Entonces, él se involucra en varias cosas o platicamos, al final es la experiencia que él tiene. 40 años no se construyeron solos, ¿no? Entonces, sí consulto, sí llegamos a acuerdos, aunque a veces sean complicados, pero no, al día de hoy no creo una fecha. Él amenaza con es que en tal momento me voy, pero también él está muy consciente que uno de mis más grandes sueños es formar mi familia y que en esos momentos no sabes qué puede pasar, ¿no? O sea, una mamá no son las mismas responsabilidades que un papá, aunque queramos naturalmente, biológicamente. Son diferentes. Ajá, o sea, yo me acuerdo que decido entrar a la Academia de Action porque decía, ni modo que me vaya y ahorita voy a dar a luz y regreso. También quieres estar con tu familia, también quieres estar con tu hijo y aprendes que es sano mi tiempo en la escuela. O sea, sí, en algún momento me tocó desvivirme, pero aprendes a que tienes que diferenciar. Y creo que mi papá también estar consciente de eso y que todavía, pues, sí tengo un hijo en el cielo ahorita, pero cuando me toque tenerlos aquí en la tierra, pues también necesito ese tiempo. Y mi papá, como es abuelo, pues va a estar ahí ayudándome con su experiencia en el colegio. Entonces, por eso, al día de hoy no veo una fecha. Si te dijera, bueno, mis hijos ya están grandes o yo tengo hijos aquí y ya están grandes y ya se van por sí mismos, tal vez en ese momento mi papá diga, bueno, con permiso, me retiro. Claro. Pero mientras tanto, como familia, ahí están. Cuando tú no puedes estar, él está ahí para salir al quite. Para salir, claro. Oye, Jimé, pues gracias por compartirnos. Me gusta cerrar estos episodios con una frase. Les digo muchas veces que soy un coleccionista de frases, digo muchas frases que la gente me ha dejado. Entonces, es aquí donde te pregunto, ¿alguna frase, algún consejo que alguien te haya dado en toda esta travesía que has tenido como empresaria, como directora, como subdirectora, como parte del colegio, que te haya marcado, que digo, ¿sabes qué, Luis? Mira, esto, o sea, ojalá se lo pudiera compartir a alguien más? Hay una maestra que en segundo de primaria, ella no lo sabe, maestra Liz, si le toca escuchar esto, muchas gracias. No era mi maestra y a mí me sacan del salón para que yo hable con la prefecta, porque en ese momento no sé por qué no quería hacer esas tareas, ¿no? Y ella le decía, es que no puedo, o sea, de esas crisis que tienes como niño, no, es que no puedo. Y me decía, a ver, todos podemos hacer lo que nos propongamos, todos tenemos las mismas habilidades. Simplemente a unos tal vez les va a costar más que a otros, pero todos podemos lograrlo. Y es una frase que se me ha quedado grabada toda la vida. Cuando siento un momento de crisis es no, sí puedo, porque todos podemos hacer lo que nos propongamos, ¿no? Entonces, es una frase que se me quedó muy grabada. Por más complicado que se vea el panorama, puedes. Y si no se pudo, toma eso como un aprendizaje y el decir qué me llevo de esto y cómo voy a seguir avanzando. Claro. Mil gracias, Jimé. Mil gracias, profesora Liz, también por esos consejos. Jimé, pues muchas gracias. Esto era el episodio. Queríamos escuchar tu historia también, que creo que es súper importante. Y para todos los que escucharon el capítulo, recuerda que no se trata nada más de contar historias, de contarte pues, lo que pasó, sino que realmente pases de todo esto a que lo pongas en acción. Con una sola cosa que te haya servido de la plática de Jimé y lo pongas en práctica, esperaríamos que tu camino de emprendedor a empresario sea muchísimo más sencillo. Jimé, muchísimas gracias. Gracias. Fue un gusto tenerte con nosotros. Gracias.